Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo culto del distrito de San Martín de Comodoro Rivadavia. Siéntanse a gusto en este lugar que se ha transformado en la casa de Dios, tu casa, la casa de Dios también. Y bueno, queremos comenzar con la programación de esta mañana, aunque ya nos hemos visto hace un ratito en la escuela sabática, seguramente con la mayoría de los que están participando de este culto en este momento, o con varios de ustedes por lo menos. Y bueno, ahora es momento de participar de la predicación y de tener un culto más a nuestro Dios. Y como siempre lo hacemos, queremos agradecer a cada uno de los que escriben en los comentarios, en el chat. Nos gusta esto de poder interactuar y es la forma de poder saber que están allí del otro lado y de saber de que están prestando atención y de que les está resultando útil o no tal vez el mensaje y las actividades que vamos participando en este lugar. Así que los invito una vez más a poder escribirnos, a poder contarnos que están allí mirando y de esta forma todos juntos, a pesar de la situación, poder estar participando en unidad en este culto de adoración a nuestro Dios. Y queremos saludar como siempre lo hacemos a nuestros hermanos de Sarmiento, a los hermanos del Cordón Forestal, a los hermanos de San Martín también, que son el distrito anfitrión en la programación de esta mañana. Y también saludar a aquellos que nos acompañan de otros lugares de nuestra querida Argentina y tal vez como YouTube es muy amplio pueden llegar a estar compartiendo esta mañana el mensaje con personas de otros lugares del mundo incluso. Así que a todos los queremos saludar y desearles que se puedan sentir contentos y juntos podamos participar de este culto de adoración a nuestro Dios. Y ahora vamos a invitar a Mario. Mario es de la iglesia del Cordón Forestal. Él va a ser quien nos va a dirigir en la oración en esta mañana. Vámonos reverente para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la misericordia que nos das cada día. Gracias por tu presencia que estás con nosotros en este momento. Queremos rogarte Señor una bendición especial por cada hogar de las personas que estamos reunidas Señor en tu nombre, para que tú bendigas cada casa de tus hijos, que con tu presencia y con tu Espíritu Santo, que nos llenes, Señor, de tu espíritu y entendimiento, Señor, para comprender siempre tu palabra, para comprender cuál es la voluntad que tienes para con nosotros. Imploramos, Señor, tu cuidado, que sigas guiándonos, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Mario, por orar por nosotros, gracias por orar también por este programa que estamos llevando adelante. Y bueno, ahora es momento de alabar todos juntos a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer a través de un himno. El himno es el número 529 y se titula Iglesia de Cristo.
también, desde que se abrió la oportunidad de poder tener los Probad y Ved, los invito ahora a poder mirar y a poder participar de un testimonio a través de los videos del Probad y Ved. Probad y Ved. Historia de hoy. Motivación en el desafío. Yo era servidor público. Trabajaba en la agencia de aguas de Bahía y fui transferido para atender a la comunidad de Villa Zahuipe a 70 kilómetros de Salvador. Aunque la región es un paraíso tropical, con lindas playas y aguas cálidas, la villa quedaba en el interior y no ofrecía las facilidades de los grandes centros. Yo, mi esposa Yaciara y mis 3 hijos éramos los únicos adventistas de la comunidad de 3,000 personas. Nuestra casa era la iglesia, y así seguimos por algún tiempo, hasta que se despertó en nosotros el deseo de iniciar un trabajo de evangelismo en la villa con el objetivo de construir ahí un templo adventista. Lo importante era iniciar la obra del Señor. Alquilamos una pequeña casa que sirvió de iglesia por un buen tiempo. Los frutos comenzaron a brotar y las personas fueron bautizadas. Los meses pasaron. Recibimos la donación de un terreno e inmediatamente iniciamos la construcción. El dinero venía de parte de mi salario, de donaciones de los amigos, de empresarios locales y también de caja de la iglesia. La obra seguía como era posible, hasta que recibimos una gran ayuda financiera de la Administración de Misiones y decidimos terminar el templo. Hoy, nuestra iglesia, aunque pequeña, es una luz de evangelio aquí en la comunidad. Para atender mejor a los hermanos, nuestra iglesia recibió otro gran apoyo de la administración y estamos reformando la fachada central y construyendo un bautisterio. Todo para la obra de Dios. Nosotros somos los pioneros aquí en Villa Zahuipe, y el Señor ha hecho a su pueblo seguir adelante en el cumplimiento de nuestra gran obra de evangelización. Los miembros de la iglesia en todo el mundo han sido fieles en las ofrendas. De esta forma, la Administración de Misiones pudo apoyarnos financieramente en la construcción de nuestro templo. Yo sé que existen innumerables proyectos que también están recibiendo ayuda financiera, como en el caso de la iglesia de Lauro de Freitas, que hoy puede recibir más de 500 personas. De la iglesia de Maragogipe, que se convirtió en la más bonita de la ciudad. De la iglesia de Periperi, totalmente derrumbada y reconstruida. De la iglesia de Parque Verde 2, puesta de forma visible para la comunidad. De la iglesia de Grevagar, reconstruida en una estructura de Maranata, y muchas otras. Con una fe inquebrantable y oraciones fervorosas, seguimos las orientaciones de Dios y el mar se abrió para nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a Dios, a través del diezmo y las ofrendas. Que el Señor los bendiga. Como siempre, al terminar el video del Probad y Ved, es momento de devolverle a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que te invito a que lo puedas hacer a través de los medios que ya venimos explicando cada sábado. Puede ser a través de una transferencia directamente a la Asociación Argentina del Sur. Puede ser también a través de la aplicación 7Me, para la cual hay que inscribirse. A través de la página web también 7Me. Como así también guardarlo allí en los hogares hasta el momento en el que nos podamos reencontrar en los templos. Que a veces parece distar bastante de ese momento. Cuando lo teníamos ahí más o menos cerca se disparó un poquito más.
Pero bueno, poder guardarlo también, o si no, ponerse en contacto con los tesoreros o personalmente, y de alguna forma nos vamos a encargar de que eso llegue hasta donde tiene que hacerlo. Y es el momento ahora de la adoración infantil. Así que animamos a los más pequeños a que se puedan acercar a las pantallas, que puedan prestar atención a este momento especialmente preparados para ustedes. Y dejamos el tiempo con Estela, que ella va a ser quien nos va a dirigir en este momento de adoración infantil. Hola chicos, feliz sábado. Hoy les traigo la segunda parte de la historia de Jacob y Esaú. Recordemos en qué parte de la historia habíamos quedado. Quedamos en cuando Esaú volvía de cazar y tenía mucha hambre y vio a Jacob que estaba cocinando y le pidió que le invitara un poco de comida. En ese momento Jacob chantajeó a Esaú, diciéndole que le dé la progenitura y ahí recién le iba a invitar la comida. Jacob y Esaú, aunque eran gemelos, eran muy diferentes. A Jacob le gustaba pensar en lo que iba a ser en la vida. Y le gustaba seguir lo que Dios decía. Era paciente, era trabajador, era económico, dice. Y quería ser el primogénito. Recordemos que el primogénito es cuando es el primer hijo que nace. Y es el que queda en lugar del padre como jefe de familia. Se le dan las mejores riquezas a él, al primogénito, y es el que es mejor tratado. Pero Jacob no quería las riquezas. Él quería ser primogénito por las bendiciones de Dios. En cambio, Esaú él era más libre, no le gustaba seguir reglas, quería hacer todo lo que él quería nada más. Y no amaba a Dios. Un día, Isaac, que era el padre de Jacob y Esaú, llamó a llamar a Esaú y le dijo que vaya y prepare algo rico y que vuelva y que le iba a dar la bendición que le corresponde al primogénito. Entonces Esaú hizo conforme a lo que el padre le había dicho. Pero Rebeca, que era la madre de Isaac y Jacob, escuchó lo que estaban hablando y mandó a llamar a Jacob. Y le contó que Esaú fue a buscar una comida para que el padre le dé la progenitura. Y ahí le dijo a Jacob que él vaya, que cocine algo y que se presente ante su padre. Jacob supo de inmediato que eso estaba mal. Y no quería mentir, no quería hacer eso. Pero, como Rebeca, la madre, seguía insistiendo, él tuvo que aceptar y fue a hacer lo que le había dicho. Cocinó algo rico, se fue y se presentó ante su papá. Y ahí Isaac le dio la bendición que le correspondía a Esaú. Cuando Esaú volvió con la comida hecha, todo, se presentó ante su papá y le dice: acá estoy. Y Isaac, el padre, de inmediato se dio cuenta de que le habían mentido, de que Jacob había mentido y se había hecho pasar por su hermano. Entonces Esaú se enojó tanto que le tomó odio a su hermano y lo quería matar. Cuando Rebeca escuchó lo que se enteraron todo, fue rápido y le contó a Jacob y le dijo que huya porque su hermano Esaú lo quiere matar. Entonces Jacob huyó, caminó todo el día y cuando llegó de noche, se hizo de noche, tenía sueño y se acostó en el piso. Agarró una roca y la utilizó como almohada. Él se había arrepentido
de lo que había hecho y oró a Dios y le pidió perdón. ¿Creen ustedes que Dios pueda perdonar semejante pecado? Claro que sí. Él perdona todo, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de verdad y sinceramente de corazón. Entonces Jacob durmió y tuvo un sueño. En ese sueño había una escalera que bajaba del cielo y tocaba el piso. Y subían y bajaban ángeles. Y se escuchó una voz, que era Dios, que decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tu padre, y estaré contigo en donde quiera que fueres. Entonces cuando Jacob se despertó, se puso contento y se alegró con la promesa que había escuchado. Entonces la piedra que utilizó como almohada, agarró e hizo un altar. Y a ese lugar lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Y ahí él prometió que iba a amar más a Dios y que iba a seguir todo lo que Dios le pedía que haga. Bueno, el mensaje que tenemos que tener siempre en claro y siempre recordar es que si no cumplimos con las reglas divinas, podemos provocar problemas hacia nosotros mismos, pero Dios siempre nos perdona y nos ayuda a salir de los momentos difíciles. Bueno, ahora vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por este día que nos has regalado, por un día más de vida, porque nos perdonas siempre y nos amas. Te pido, Señor, que nos ayudes a tomar buenas decisiones. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Estela. Y bueno, teníamos una historia continuada entre el sábado pasado y este. Así que si por alguna razón te perdiste la del sábado pasado, vas a tener que buscar en los videitos abajo en la descripción cuál es el culto del sábado pasado y poder aprovechar también la historia que teníamos allí. Una vez más, gracias, Estela, por poder compartir con nosotros. Y es el momento de los desafíos para los niños, que tienen que ver con la reflexión que tendremos en un ratito más, y va a ser Raúl Yacante el encargado de transmitir el pan de vida, el alimento espiritual de esta mañana. Y el desafío para los más pequeñitos es poder dibujar una iglesia bien linda, una iglesia, un templo donde tal vez hoy no nos podemos reunir, pero esperamos que dentro de poco tiempo lo podamos hacer. Así que puedas dibujar allí buscando lápiz, papel y ponerte a dibujar una iglesia bien linda. Y para los más grandes vamos a presentar el desafío en un ratito nada más, cuando presentemos también la predicación de esta mañana. Y queremos continuar con una ofrenda musical ahora, un espacio musical. En este caso, en esta oportunidad, es el cuarteto Alabanzas. Así que agradecemos que nos hayan podido enviar este video como para que juntos lo podamos disfrutar. En mis luchas todas, Jesucristo es guía. Por la senda brutal marcharé, solo en Él por siempre sigo yo con Cristo. Nada es más hermoso que confiar en Él. Nada es más hermoso que confiar en Él. Al llegar al cielo con Jesús, en Él yo confío, con todo.
venga la tormenta, Cristo me protege, está Él conmigo, venceré, Él es la victoria, es el poderoso. Nada es más hermoso que confiar en Él. Nada es más hermoso que confiar en Él. Al llegar al cielo con Jesús, en Él yo confío con toda mi alma. Nada es más hermoso que confiar en Él. Porque nada es más hermoso que confiar en Él. Muchas gracias al Cuarteto Alabanza, y el canto que cantaron hace un momento es En mis luchas. Y aunque tenemos luchas, nos preparamos para lo más especial que Dios tiene para regalarnos a cada uno de nosotros. Y quiero ya también ir preparándonos para una actividad que tendremos la semana que viene. A partir del 8 de junio vamos a tener un momento en el cual podremos compartir con los demás a través de nuestras redes sociales, a través de alguna forma tal vez digital o tal vez no. Mañana seguramente tendremos noticias a ver qué pasa con la cuarentena en nuestra localidad. Pero es momento de seguir compartiendo, porque la razón de ser por la que estamos no es solamente para alabar entre nosotros a Dios, sino para que muchas más personas puedan disfrutar de esta esperanza tan linda que Dios nos ha regalado. Y para eso, desde el 8 de junio, como decía, hasta el 11, vamos a estar teniendo la presencia del pastor y el licenciado José Plesia. Es muy probable que ya lo conozca, porque fue el orador del programa Una Luz en el Camino por 11 años, antes de el que está actualmente el pastor Rodrigo Arias, fue el licenciado José Plesia. Y él nos va a estar acompañando durante algunas tardes y noches. A las 5 de la tarde va a estar saliendo por el Facebook una programación que tiene que ver con el estrés, con la ansiedad, con cómo combatirlo y cómo usar la Biblia como aliado para combatir todo esto, y cómo Dios nos da las herramientas necesarias para superar la situación en la que nos vamos a encontrar. Y también va a estar saliendo a las 20 horas, Dios mediante, si todo va bien, por este mismo canal esos mismos días. Así que los invito a invitar, a poder compartir esta linda noticia con todas las personas que tienen a sus alrededores y que pueda ser un mensaje bien aprovechado. Y ahora sí, es momento de presentar a Raúl Yacante. Él es parte de la Iglesia del Cordón Forestal. Así que agradecemos a Raúl por haber preparado el mensaje de parte de Dios en esta mañana. Y como les decía hace un ratito, vamos a presentar el desafío para los adultos. Y el desafío para adolescentes, adultos, jóvenes, para todos aquellos que se enganchen con el escribir acá en el chat, es poder ir escribiendo a medida que él vaya presentando una promesa de esperanza que sea significativa para tu vida hoy. ¿Qué esperanza hay significativa? Raúl va a ir leyendo alguna de ellas, pero puede ser alguna de las que él vaya presentando o tal vez alguna diferente, pero dentro de las promesas que Dios dejó en su palabra, dentro de las profecías especialmente, ¿qué promesas son significativas para tu vida hoy? Así que nos vas contando eso aquí en el chat o abajo en los comentarios, así podemos ir conociéndonos un poquito más y sabiendo a ver cuáles de esos mensajes que Dios mandó a escribir ya hace mucho tiempo, pero que todavía son importantes y significativos hoy, es el que más llega a tu vida. Y sin más, vamos a hacer una oración y después
pedirle a Raúl que sea el encargado de compartir este mensaje con nosotros. Querido Señor, gracias porque podemos estar participando de este culto, gracias porque nos amas, gracias porque tienes un plan para nuestras vidas. Y Señor, de manera especial queremos pedir que puedas estar guiando a Raúl en el mensaje que nos va a transmitir en un momento, que pueda ser útil para nuestras vidas y que podamos aprovechar esto tan maravilloso como son las profecías de tu palabra, y que esos mensajes, que si bien fueron escritos hace mucho tiempo, puedan ser útiles para nosotros hoy. Esto lo queremos pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, una alegría poder compartir esta mañana el estudio de la palabra con ustedes. Esta mañana traigo un tema para compartir de estudio profético. El título del tema lo saqué de una escuela sabática del libro de Romanos, que decía la triple dimensión del mensaje en Romanos. Yo lo adapté y le llamé la triple dimensión en el mensaje profético. ¿De qué se trata este tema? Se trata de lo siguiente: cuando estudiamos a veces la profecía, solo vemos un aspecto de ella y muchas veces nos parece que es muy técnico, y a veces como que hay que entender mucho de hebreo, historia y otras cosas más para poder comprenderlo. Para poder ilustrar y comenzar con este estudio, voy a traerles un ejemplo, una ilustración. Es el siguiente. No sé cuántos reconocen esta imagen. Los que fueron a la escuela técnica se acordarán, por ejemplo, que era un ejercicio que se daba en dibujo técnico, con el cual se daban las vistas de un objeto, una figura, y con las vistas se debería reconstruir la forma real de esa figura. No era fácil lograrlo, no era fácil llegar al resultado, porque había que conectar las figuras, distintas vistas, había que conectarlas entre sí para lograr comprender y dibujar la pieza original. Esto mismo pasa con la palabra de Dios, especialmente con el mensaje profético en Daniel y Apocalipsis. Debemos tener más de una mirada sobre una profecía, tratar de comprender el momento en que se escribió, tratar de comprender quiénes fueron los primeros destinatarios, cómo se empleó después esa profecía a lo largo del tiempo, para poder comprender su aplicación ahora. Para entender esto un poquito más, voy a proponerles hacer un ejercicio. Imaginémonos que vamos de visita a una iglesia, y que no es en este país, que es un país distinto al nuestro, ¿sí? Con otra cultura, otra forma. Yo le voy a presentar 3 iglesias y les voy a pedir que ustedes piensen a cuál de ellas les gustaría asistir o pertenecer. La primera sería una iglesia en la cual, cuando llegamos, nos saluda muy formalmente, es muy alta, muy esbelta, y apenas nos acercamos a la puerta, nos saludan, nos dan la mano y nos dicen que verifiquemos, por favor, si tenemos el celular apagado, si tenemos apagado o en silencio. Nos indican el recorrido a hacer para llegar al templo, nos acompañan. Cuando entramos, vemos que los hermanos nos miran, pero no nos saludan. Nos hace sentir un poco extraño, pero bueno, vamos al culto, nos quedamos allí. Por ahí si un chico en la hora del culto sale para ir al baño y se equivoca y se mete en otro lugar, hay diáconos ahí bien instalados para guiar a los chicos, pero tienen una actitud de reprensión, ¿no? hacia las personas. Son muy cuidadosos con el orden. Se puede ver que hay mucho estudio de la palabra, tanto por la escuela sabática como por el sermón, pero uno se puede dar cuenta que es una iglesia fría. También porque quizás al hablar con un hermano nos dicen: acá no nos preocupamos por atender a los pobres, a los más necesitados, a los enfermos, a las viudas. Uno puede percibir eso en la gente. La segunda iglesia a la cual les propongo que
que viajemos e imaginemos que podemos visitar, es una iglesia más cálida, ¿sí? Una iglesia en la cual cuando llegamos tenemos muchos hermanos en la puerta para saludarnos, abrazarnos, darnos la bienvenida, invitarnos que pasemos. Cuando pasamos también pasa lo mismo, vemos que hay mucha calidez. Pero nos llama la atención de que las prácticas de estos hermanos de iglesia son distintas a las nuestras, ¿no? Ya que ellos viven una cultura distinta a la nuestra, en la cual es muy común el participar de comparsas, de actividades sociales, y justamente ese sábado que vamos, el anciano que está de turno anuncia que a la tarde no va a haber sociedad de jóvenes porque los chicos de la iglesia y los jóvenes van a participar de una comparsa y esperan ganar el premio, ¿no? Ese sábado a la tarde, porque practicaron un paso de comparsa que esperan ganar. Y nos llama la atención eso, y hablamos con los hermanos a la salida, muchos muy agradables, pero se acerca uno y nos dice que él no está de acuerdo con eso y que no participemos. Que él ya ha hablado con los dirigentes de la iglesia para decirles que eso no está bien, que eso no es correcto, pero sin embargo los dirigentes lo tratan de legalista, de fanático. Entonces él decidió quedarse en la iglesia y luchar por lo que él cree, pero advertirle a cada persona que va que hay prácticas que no están bien. La tercera iglesia a la cual les propongo viajar e ir a visitar es una iglesia que cuando llegamos pareciese que no hay culto, pareciese que no, que cuando vamos que no hay nadie, no sabemos si está cerrada o abierta, muy pocos hermanos allí en la iglesia. El anciano de turno les pide a los hermanos que por favor apoyen las actividades, les dice que el día anterior hubo una noche de semana de oración y que solamente fue el anciano de turno con su familia y el predicador con su familia, y luego el diácono que abría la puerta de la iglesia. También les pide que por favor si pueden ir este domingo a colaborar con la construcción, porque ya lleva 2 meses los materiales allí, se van a echar a perder el cemento, porque no se ponen de acuerdo para construir. ¿A qué iglesia irías? Te las recuerdo. La primera, una iglesia que se sabe mucho de la palabra, pero es una iglesia fría. La segunda, una iglesia muy cálida, pero sociable, pero una iglesia que practica cosas que no están de acuerdo a la palabra. Y la tercera, una iglesia, como la definió uno de esos hermanos, una iglesia muerta. ¿A cuál irías? ¿A cuál pertenecerías? Yo esta pregunta se la hice a mis hijos y ellos me respondieron esto. Bueno, yo creo que iría a la tercera iglesia por el hecho de que la otra iglesia capaz, o a la segunda no sé, pero la primera ya tiene sus miembros y como que ya está formada la iglesia, y a la tercera iría porque capaz que podríamos aportar más, pues, es una iglesia con más necesidad y con gente que se pueda comprometer, y capaz que iría a esa iglesia solo para aportar. Iría a la primera iglesia solamente porque un hombre nos volvió a invitar. Iría solamente por esa persona. Y a la segunda iglesia, capaz que solamente iría esporádicamente, o sea, de visita nomás, como para tener relación con los hermanos, pero no sería miembro de esa iglesia. Bueno, ya viste lo que dijeron mis hijos. ¿Y vos qué iglesia elegiste? ¿Cuál de estas 3 hubieras elegido para volver a visitar o para asistir a ellas? ¿Te parece que esta historia puede ser real? ¿Te parece que estas iglesias existieron o pueden existir en la actualidad? ¿Encuentras algún parecido de estas iglesias con las que quizás asistís o conociste? ¿Crees que Jesús puede considerar a esas iglesias como propias? Muchas veces estamos predispuestos a creer que Jesús
puede considerar como propia a una iglesia que sufre por causas externas, ya sea persecución o algo ajeno a ellas. Pero a veces nos cuesta creer que Jesús cree que una iglesia es propia cuando tiene errores propios que fueron causados por ellos mismos, ¿sí? ¿Crees que Jesús puede hacer algo por ellas? Con respecto a la primera pregunta, si crees que pueden existir o existieron, te cuento que sí. Te invito a buscar Efesios 2:4, que dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el 2:6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. La primera iglesia que te presenté como ejemplo era una iglesia que conocía la palabra de Dios, que la defendía, pero había perdido su primer amor, había perdido el amor por las personas. Esta iglesia que yo presenté en forma simbólica representaba a Éfeso. Éfeso era una iglesia que había heredado la doctrina de Pablo, había heredado la doctrina de los apóstoles y era muy buena en la palabra de Dios. De hecho, dice aquí la palabra que aborrecieron a los nicolaítas. Estas personas llamadas nicolaítas eran aquellos que, al igual que los que enseñaban la doctrina de Balaam, al igual que Jezabel, que después vamos a ver, incitaban a la iglesia a participar de cultos idolátricos. Invitaban a la iglesia a dejar la palabra de Dios, la sana doctrina, para participar de las festividades del mundo, para tener un beneficio de los gobiernos. Pero estos hermanos, basados en la palabra, pudieron frenar la obra de los nicolaítas. Y hasta que estos hermanos dejaron de hacer su influencia, ellos, los nicolaítas, no pudieron lograr que la iglesia perdiera su conducta manteniéndose en la palabra de Dios. Pero le dice ahí Jesús: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de que eran tan buenos con la palabra de Dios, con las doctrinas y las costumbres, habían dejado de tener amor por las personas. La segunda iglesia que te presenté, en la cual yo te conté que los chicos de la iglesia iban a las comparsas ese sábado a la tarde, quizás te sonó un poco raro y extraño y uno puede decir: eso no pudo pasar, eso no, realmente no creo que eso pase. Bueno, en la iglesia de Pérgamo, a la cual fue dirigida el Apocalipsis también, como una carta, dice en Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La primera iglesia, Éfeso, había logrado que la obra de los nicolaítas no se introdujese en la iglesia, ¿sí? Pero en la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que estaba en la misma época que las demás iglesias, a la cual fue dirigida esta carta en un primer momento, sí permitió que la doctrina de nicolaítas, que la doctrina de Balaam, entrase a la iglesia, y ellos participaron y se enseñaba dentro de la iglesia que a participar de la adoración al César, de comer las comidas que estaban destinadas a los sacrificios de los dioses, de participar de las festividades de Roma, ¿sí? Que terminaban muchas veces, como dice acá, en fornicación, ¿sí? Lamentablemente, lo que yo te conté acerca de la comparsa es nada comparado con lo que pasaba en la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiésemos ido a una iglesia como Pérgamo? Fíjate lo que le dice a Teatira. Teatira también es una iglesia en la época de Juan, y dice en Apocalipsis 2:20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiatira tenía el mismo problema que Pérgamo. Lamentablemente esta doctrina que estaba en ese momento simbolizada por Jezabel, por Balán y los Nicolaitas, que enseñaba a ceder los principios cristianos que Jesús había enseñado para beneficios con el gobierno, a ceder la conducta cristiana para lograr estar más instalados en la sociedad y pertenecer, Jesús la vio y en su evaluación a la iglesia se la dice. La tercera iglesia que te presento acá dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, esto está en Apocalipsis 2:24, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Fíjense, en cada momento, a pesar de la circunstancia, o en cada iglesia, había personas fieles, ¿sí? Como esa persona que yo te dije que se acercó después de la iglesia a decirnos que no participemos. Había personas fieles y Jesús lo reconoció. Jesús en su evaluación, que conoce todas las cosas, de nuestra iglesia, dice que a ellos no os impondré otra carga. Ya era suficiente la carga que tenían de ser llamados fanáticos, de llamados legalistas, por querer luchar contra estas doctrinas. Ahora, yo te dije que vamos a presentar el mensaje y tratar de implementar, de ver el mensaje de varios puntos de vista. El primer punto de vista que quiero que veamos sea el histórico. Es decir, ¿a quién fue destinada la carta original del Apocalipsis? Fíjate lo que dice Apocalipsis 1:4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sí? Es una carta destinada en primer momento a las 7 iglesias que están en Asia. Y en el 10 y en el 11 del capítulo 1 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, entendemos que este fue el día sábado, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este quien le habla a Juan es Jesús mismo. Y le está diciendo que escriba en un libro todo el Apocalipsis, porque dice las cosas que ves, ¿sí? Y Juan en ese día sábado pudo ver una sola visión, que es todo el libro de Apocalipsis, y dice que se la envíe como una carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que eran de la época de Juan, que seguramente Juan había visitado y había administrado y colaborado en su enseñanza, le pide que mande una carta. Y una carta que deberían pasarse entre las iglesias, ¿sí? E ir leyendo. Ahora, ¿cómo eran esas iglesias? Esas iglesias, al igual que todas las iglesias, siempre tuvieron amenazas externas y amenazas internas. Las amenazas externas hablamos de persecuciones. Sabemos y conocemos, es muy común saber que los romanos, el César, perseguía a la iglesia. Saben ustedes que en la época de estas iglesias hubieron algunos césares, algunos emperadores romanos, que implementaron su adoración, ¿sí? Que cada ciudadano que estuviese en su territorio tenía que ir una vez al año, por lo menos, a adorar a su templo, ¿sí? A una imagen del propio César, y recibía un certificado, ¿sí? Y si esta persona no tenía un certificado de haber ido a adorar al templo, al César, sufría las consecuencias, persecución, le quitaban sus casas. Era difícil, ¿no? Era difícil para aquellos primeros cristianos tener que sufrir la persecución por no adorar al César.
pero también recibían persecución de los propios judíos. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Dios, los apóstoles y los primeros cristianos salieron del pueblo judío. Pablo iba a las sinagogas a predicar, igual que los apóstoles, y ellos le mostraban la palabra, lo revelado a los judíos, y esos primeros judíos fueron muchos de ellos los que pertenecieron y los que formaron la primera iglesia. ¿Qué pasó con el resto de los judíos que no se convirtieron al cristianismo? Ellos perseguían también a los cristianos, le tenían realmente odio a los cristianos. Ahora también, a pesar de las amenazas externas, también habían amenazas internas. Habían falsas doctrinas, recién hablamos de los Nicolaitas, de Jezabel, de la doctrina de Balaam. Había falsas doctrinas que se fueron introduciendo en la iglesia. O sea, los hermanos en su primer momento sufrieron de estas cosas. Ahora te pregunto, ¿crees que Jesús puede considerar a esas iglesias como propias? A donde está Jezabel, a donde se predica los Nicolaitas, a donde está la doctrina de Balaam. ¿Crees que Jesús puede considerar a esa iglesia como propia? Leamos juntos lo que dice Apocalipsis 1, 12 y 13 y 19. Estos versículos son la primera visión que tiene Juan. Y fíjate lo que ve Juan. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de ellos, los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, lo ve con una vestidura sacerdotal, como sumo sacerdote. Está viendo a Jesús glorificado. Y en el versículo 19, Jesús les dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. O sea, la carta de Juan contenía las cosas que eran en su momento, las cosas que son, las cosas que estaban pasando en ese momento. Y también contenía las mismas cosas que pasaban en ese momento, iban a pasar más adelante, porque dice, y las que han de ser después de esta. Y en el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y de las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿A dónde había visto Juan a esos candeleros de oro? ¿A dónde había visto Juan esas estrellas con Jesús? Las había visto en su mano, ¿sí? Dice, que has visto en mi diestra, ¿sí? Las estrellas que Juan vio son los mensajeros de las iglesias. Y Juan las vio en la mano de Jesús, ¿sí? ¿Y qué iglesias eran? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, ¿sí? Las 7 iglesias que recién dijimos. Y en esas iglesias habían falsas doctrinas, habían hermanos que incitaban a otros a dejar la palabra para practicar idolatría. Sin embargo, Jesús las considera como propias. ¿No te llama la atención eso? ¿Las llamaríamos nosotros como propias de Jesús a esas iglesias? Seguramente que no. Pero Jesús está allí, entre las iglesias. La primera visión que tiene Juan es a Jesús entre las iglesias, caminando entre ellas, vestido como sacerdote, en su función sacerdotal. En esa función, el sacerdote lo que hacía en el santuario terrenal, que era figura del celestial, el sacerdote se fijaba que las lámparas tengan aceite para que queden siempre su luz prendida, encendida. Y Jesús está allí entre las iglesias, cuidando que la luz no se apague. Entre su iglesia, ¿sí? En la iglesia de la época de Juan y en las iglesias que vendrían después de esa época. Juan lo ve a Jesús allí entre las iglesias. Es la primera visión que tiene Juan. Y este es un mensaje importante porque los discípulos habían escrito sobre la vida de Jesús en los evangelios. Pablo escribió sobre la doctrina de Jesús.
pero Juan escribió sobre lo que Jesús hizo después de estar en la tierra. El Evangelio de Juan, el Apocalipsis, se considera el quinto evangelio, porque cuenta lo que Jesús hizo después de subir a los cielos. ¿Qué crees que significó para los primeros cristianos de la época de Juan haber recibido una carta de Jesús? Cuando leyeron la carta que Juan les mandó a esas iglesias, Éfeso, Esmirna, recibió el Apocalipsis y ahí decía que era una carta para ellos. ¿Qué crees que sintieron? ¿Qué crees que pensaron? ¿Qué significó para ellos? Fíjate lo que decía. Les decía, recuerda por tanto de dónde has caído. Esto le decía después de hacer una evaluación de lo que ellos eran. ¿Sí? Recuerda que en Éfeso le había dicho que has perdido tu primer amor. ¿Sí? Entonces le dice Jesús, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Jesús llama a esa iglesia que había perdido su amor al arrepentimiento. ¿Qué le dice a Esmirna? No temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esmirna, junto con Filadelfia, fueron iglesias que no recibieron reprensión, pero fueron iglesias a las cuales estuvieron sometidas a persecución y a tribulación, ¿sí? Y acá Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte. Cuán importante habrán sido esas palabras a los hermanos de Esmirna, de Filadelfia, que Jesús le diga, sé fiel hasta la muerte, ¿sí? Cuánta convicción le habrá dado sobre lo que estaban haciendo y decidiendo en seguir a Jesús. Fíjate lo que dice a Tiatira. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, recordad que Tiatira era una de las iglesias que sufría la doctrina de los Nicolaitas, de Balaam, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Jesús le está diciendo a esos hermanos que estaban en esas iglesias, que hacían actos que no correspondían a la palabra de Dios, yo no os impondré otra carga. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en un grave problema, ya estaban luchando por la palabra de Dios, para que se mantuviese la palabra de Dios entre los hermanos. Y a Sardis, ¿cuál es Sardis? Sardis es esa iglesia muerta que yo te describí al principio como un ejemplo, ¿sí? Que Jesús le dice, tiene nombre de que estás viva, pero estás muerta. Pero sin embargo, en esa iglesia que parecía muerta, Jesús le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cuán bien se habrán sentido esos hermanos, esos pocos hermanos que trabajaban allí por la iglesia, al recibir esta carta de Jesús, este reconocimiento de Jesús. Ahora, dijimos recién que el enfoque de estudiar las profecías es entender lo que significaba para distintas épocas la carta de Jesús. La carta de Jesús en Apocalipsis fue escrita a las iglesias en un primer momento, pero también sabemos que esas 7 iglesias que vivían en Asia representan un periodo histórico de la iglesia, desde la época de Jesús hasta nuestros tiempos. Y para cada periodo de la iglesia, ¿sí? Cada iglesia, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, etc., cada iglesia se cumplió lo que en ella pasaba, ¿sí? Como símbolo en una época de la historia de la iglesia. Pero para ellos también era la carta. ¿Qué era significado para aquellos hermanos, por ejemplo, de Éfeso, ¿sí? Que vivieron en la primera época, que Jesús le dijese, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso? ¿Qué habrá significado para los hermanos de Esmirna, que habían sido perseguidos, que eran perseguidos, que vivieron en la época de persecución,
que Jesús le dijese: no temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Este es un tiempo profético, ¿sí? Porque 10 días representan aquí 10 años, ¿sí? Que fue el tiempo de persecución que tuvo la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿sí? Imagínense a estos hermanos de Esmirna que estaban siendo perseguidos despiadadamente, que Jesús le diga: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Cuánta esperanza habrá representado el Apocalipsis para ellos? A Pérgamo le dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase nos está diciendo que la carta de Jesús no es solamente para una iglesia, es para todas, porque dice: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es solamente para Pérgamo, es para la época de Pérgamo y es para la época de todos los tiempos después de los primeros cristianos. Y a ellos les dice: al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquella iglesia muerta que dijimos al principio, que representaba a Sardis, Jesús le dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cuánta esperanza dan estas cartas? ¿Cuánta esperanza dieron a los cristianos de la primera época y de la época profética en cada periodo de tiempo que estuvo la iglesia? Y a la Odisea, aquella iglesia que yo no les hablé mucho porque ustedes ya conocen mucho de esta iglesia, esa iglesia orgullosa, que no quiere ver sus errores, que se siente enaltecida por lo que tiene, por lo que es, ¿no? ¿A esa iglesia se merecerá que Jesús le haga una promesa? Porque en la descripción de la Odisea no hay ninguna cosa que diga a favor de ella. Pareciera que va a la condenación. Sin embargo, a la iglesia que tiene más errores, a la más orgullosa, a la que podríamos decir no merece nada, Jesús le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquellos que estudian las promesas del Apocalipsis dicen que esta es la mayor promesa que se le hace a una iglesia, que incluye todas las demás. Y uno puede decir: ¿pero cómo? ¿A la peor iglesia Jesús le hace la mejor promesa? Sí, porque Jesús no es como nosotros. Jesús es tardo para la ira como Dios, es paciente, espera, no quiere que nadie se pierda, como dice Pedro, ¿sí? Y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces le da un mayor incentivo a esta iglesia orgullosa para que se arrepienta, para que cambie, y le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, ¿sí? A la que más necesita le da la mayor promesa. ¿Qué les parece eso? ¿Sí? Ahora, este mensaje puede ser actual. ¿Podemos tomar el mensaje que Jesús le dijo a Sardis, a Esmirna, a Éfeso, para nosotros hoy? Seguramente que sí. Al final de cada mensaje a cada iglesia, se dice: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa esto? Significa que es un mensaje personal. Es un llamado de Jesús a oír el mensaje a cada iglesia como algo personal. El que tiene oído, cada uno de nosotros que leemos, que escuchamos las palabras de esta profecía, debemos tomar una decisión. Jesús dice: el que tiene oído, que oiga; el que tiene oído, que haga, que escuche, que obedezca. Fíjense lo que dice el versículo que está acá abajo, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dice bienaventurado, es una cuestión personal, ¿sí? Bienaventurado el que lee, los que oyen, los que están escuchando, los que escuchan,
la predicación sobre profecía, los que escuchan hablar sobre este libro, Apocalipsis, y los que guardan, ¿sí? Tenemos que leer el Apocalipsis, leer las profecías, leer la Biblia como una carta personal de Jesús para nosotros. Y a veces pensamos que si nosotros somos como aquella iglesia que dijimos al principio, si personalmente somos aquellos que no estamos guardando la palabra de Dios como no la guardó Tiatira o Pérgamo, que estamos desviados de su palabra, que Jesús nos ve, pensamos que Jesús no nos va a hacer una carta, que Jesús no nos va a dar un mensaje personal. Sin embargo, Jesús, Dios como nuestro Padre, nos envía una carta personal. Y en esa carta personal, al igual que el Apocalipsis, al igual que en las iglesias, nos dice que nos conoce, que sabe cómo somos, nos aconseja y nos da una promesa. Fíjense la promesa que está al final del libro. Ciertamente vengo en breve. Que esa promesa sea la que nos motive a leer su palabra, a guardarla y a ser bienaventurados, a ser feliz por entenderla y por guardar las cosas que en ella están escritas. Muchas gracias, Raúl, por compartir este mensaje con nosotros, y qué importante que es el aprovechar esas promesas, el ir pareciéndonos a esa iglesia ideal que Dios tiene, a ir aprendiendo de los errores y aciertos del pasado como para ir creciendo individualmente en nuestro relacionamiento con Dios. ¿Y cómo fue con esas promesas? Agradecemos a los que escribieron algunas de ellas y los invitamos a los demás a poder ir pensando y siempre ir aplicando cada una de esas promesas y sabiendo que son reales hoy, que Dios tiene un mensaje que es muy importante para nuestras vidas en el momento en el que estamos viviendo, y que podamos aprovechar la profecía, las palabras que Dios dejó inspiradas en su palabra para sacarles todo el beneficio en la actualidad. Como bien decía Raúl, había un mensaje que era para el momento en el cual los primeros receptores lo leyeron, pero también es un mensaje que es útil para nosotros hoy. Que Dios nos ayude a poder aprovechar cada detalle de lo que el Señor escribió en su palabra. Y ahora nos queda hacer un par de invitaciones. Para esta tarde, la mayoría de ellas, a las 17 horas tendremos una reunión de capacitación como para prepararnos para la programación que les decía hace un ratito con el licenciado José Plesia. Así que no se lo pierdan, si no tienen el link todavía, se ponen en contacto conmigo a través de los grupos de la iglesia, ahí ya los colocamos como para que podamos participar todos y enriquecernos a través de esto y saber de qué manera es la más conveniente para compartir también con los que están a nuestro alrededor. También a las 18 horas, ni bien terminamos con esta reunión, pasaremos a el culto joven que realizamos todos los sábados, así que los esperamos también a las 18 horas. Y durante la semana, como siempre lo hacemos, con los cultos y con los videitos que van presentando, vamos viendo, analizando, conociendo un poquito más acerca de Cristo en su santuario. Así que, sin más, que Dios los bendiga un montón y nos reencontramos por este medio también, por esta forma, el próximo sábado a las 11 de la mañana y reiteramos las invitaciones para el resto de las actividades como mencionamos hace un momento. A las 17 de hoy tendremos la capacitación para la semana misionera, a las 18 el culto joven y los videos durante la semana. Que Dios te bendiga y nos reencontraremos a la brevedad.